vamos a retomar este tema. Vamos a hablar inicialmente del muro de contención que está en el texto, y vamos a seguir en el texto en lo posible tratando de entender lo que está ahí, que realmente es bastante claro. Sin embargo, si hay algunas cosas, procuraremos darles un poco de más amplitud para poder entender. Les pido disculpas que yo quería subir una videoclase diaria que yo elaboraría, pero estuve con problemas de salud, que incluso en este mismo momento tengo un poco de dificultades, pero bueno, la idea es que tenemos este compromiso y vamos a salir adelante. Y la parte correspondiente a la videoclase, que yo la grabaría solo aquí para subirla y para que ustedes entiendan el desarrollo del problema de la zapata esquinera. Sin embargo, pues es una tarea, es un compromiso, y además voy a dar unas pautas aquí en el sentido de qué tener en cuenta cuando se tiene este tipo de cimiento. Recomendable que ustedes, para lograr mayor efectividad, lo hagan en Excel, y de esa manera logran un mejor resultado. Porque es necesario estar encontrando valores o elementos mecánicos, como los llamo yo, como el delta R en un sentido, el contrapeso en un sentido, el contrapeso en el otro, y la reacción, y eso implica unas operaciones pues que se repiten, ¿no? El denominador es el mismo para las tres expresiones, el denominador es el mismo, pero el numerador cambia, y pues toca pues hacerlo más bien en una hoja electrónica, con el fin de poder hacer más rápido y poder visualizar mejor cuál es el resultado final y hacer los ajustes que sean necesarios. Bueno, entonces vamos a entrar entonces a mirar esta parte de... Les agradecería de todas maneras que al chat me envíen un mensaje diciendo presente, y nos vamos entonces a iniciar de esta manera la clase. Bueno, no sé dónde habíamos quedado, pero de todas maneras hagamos un repaso breve para poder continuar con este tema. El ejercicio planteado en el texto está en la página 522, problema 9.1, donde describe el muro que se quiere, digamos, diseñar inicialmente, y pues una vez se tenga esto, construirlo en el evento de que sea una obra encomendada a uno de nosotros, ¿no? Entonces, se dan las características, se dan la altura, se da la capacidad de soporte del terreno, se da qué es la densidad del material que se va a llenar allí, al que va a sostener, se da el ángulo de fricción interna, se dan los valores del coeficiente de presión activa, se da, decía yo, la capacidad portante del terreno, se da un coeficiente de fricción con el concreto que se llama F, que es 0.50, es decir, la fricción entre la base y en este caso el cimiento, que es en concreto, y el suelo de soporte, pues que es otro material. Se deben utilizar los materiales que los indica allí, que realmente son los más bajitos, diríamos, tanto concreto como acero. Y bueno, voy a grabar para tener en cuenta. Entonces aquí inicialmente en la solución dice que se dimensiona el muro con las recomendaciones que hay al respecto, ¿no es cierto? En esta figura 9.8 de la página anterior se están dando una recomendación de cuánto más o menos debería ser la longitud de la zarpa, y con base en la altura que se requiere, la altura total del muro es de 4,50, ¿no es cierto? Y se va a colocar en una cota indicada aquí de -50, seguramente con respecto
al terreno normal, ¿cierto? Y pues de ahí surge una zarpa que tiene unas dimensiones, etcétera, y de ahí se erige el vástago o la pantalla. Bueno, se dimensionan entonces estas partes que constituyen al muro, tanto la zarpa, que está constituida por el talón delantero y el talón posterior, y también las dimensiones que corresponden al vástago en cuanto tiene que ver con sus espesores arriba y abajo. Sabemos que el vástago tiene una presentación variable en su sección. Pueden apreciar también aquí que este muro tiene una posición vertical interna y por la parte externa, digamos, fuera de donde está el relleno, porque por aquí por fuera uno podría seguramente ocupar este espacio para algún propósito, ¿no? Pero es la cara externa, entonces esta cara interna es la que tiene un acartelamiento o tiene una inclinación, ¿cierto? Esa inclinación también podría ir hacia adentro, no hay ningún problema. Perfectamente ese acartelamiento bien podría haberlo colocado hacia el interior. A veces estas cosas son consecuencia de la necesidad de colocarlo por fuera por razones de tipo estructural o de tipo arquitectónico, uno no sabe, pero pues uno tiene que estar dispuesto a que de pronto este triángulo que está aquí, en lugar de estar acá afuera, esté allá adentro. Es probable que de pronto dé un trabajo mejor allá adentro que acá afuera. Habría que mirar. Bueno, el predimensionamiento entonces utiliza las recomendaciones y se dan las dimensiones del muro. En la base la zarpa de 3 metros, la dimensión del espesor de zarpa, el espesor del vástago arriba con la corona así como se indica y en la base con punto 45. Y se tiene entonces, como dice el problema planteado, que hay que sostener un relleno y además una sobrecarga allá encima. Entonces aquí inicialmente se plantean unas figuras geométricas y se separan unas de otras con el fin de evaluar unas cargas que se están indicando aquí, como peso 1, que es la carga correspondiente a esta parte de la cual hablamos, que es un triángulo, que significa una inclinación desde la parte exterior o un acartelamiento visto desde la parte lateral. Ese sería el peso 1 que lo evalúan, luego el peso 2 que significa el vástago en forma rectangular o el complemento, digamos, a esta figura de sección transversal trapezoidal. Entonces está compuesta por un triángulo y un rectángulo, la siguiente, o sea, el peso 2 se refiere al peso del rectángulo, de concreto por supuesto. El peso 3 se refiere al peso de la zarpa, ¿cierto? El peso 4 se refiere al peso de relleno y el peso 5 al peso generado por la sobrecarga. De esa manera, entonces, se procede a continuar en la página siguiente, donde se hacen las consideraciones del caso. Se entra a un segundo punto, que es el análisis de estabilidad, y en el análisis de estabilidad está la consideración del volcamiento, y para el volcamiento se hacen consideraciones de tipo esta índole, evaluación de cargas verticales, ¿cierto? Las cargas verticales y su momento contra volcamiento con respecto al punto A, recordando cuál es ese punto A, ¿no es cierto?, que se tiene ahí, que lo han colocado con una letra bastante grande aquí, que es el punto de referencia para efectos de volcamiento y de deslizamiento. Entonces, se tiene esa situación. Toda la parte que aquí hacen la evaluación de las cargas, que están diciendo allá peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, se analiza el peso de cada uno en kilonewtons, creo que está así en kilonewtons cada uno, ¿cierto? Y la suma de todo eso queda 194.92, se colocan los brazos a partir del punto A, ¿no?, del vértice A del talón delantero, para encontrar los momentos que se están presentando ahí, que generalmente son momentos que estabilizan el muro, porque son todos momentos que tienen que ver con las cargas verticales, que tienen una distancia de un brazo con respecto a la misma, y que dan esos momentos que en suma dan los momentos, un momento estabilizante, si así se podría llamar, de 377.70 kilómetros metro,
y enseguida se hace la evaluación de las cargas horizontales y su momento de volcamiento con respecto al punto A. Si una vez se ha hecho lo de cargas verticales, pasan a ser lo de cargas horizontales, y para el efecto dice, se utilizan aquí unos procedimientos donde hay que determinar un parámetro H', que es el que surge como consecuencia de la sobrecarga, y ya explicado en las páginas anteriores, se consigue dividiendo la magnitud de la sobrecarga sobre la densidad del material que se está colocando allí. Y se tiene un valor de H' que se empleará en esta siguiente expresión, que sirve para encontrar el empuje o la fuerza horizontal total que se está dando como consecuencia de los materiales que existen allí. Entonces, esta fuerza dice que es T, y que se ha calculado en la página precedente, y que esa fuerza, pues hay que analizarla. Este es un trapecio. Inicialmente la carga, digamos, estaría aplicada en el triángulo a 1/3 de la base, pero en el rectángulo está aplicada a 1/2 de la altura, ¿cierto? En el caso del triangular a 1/3 de la altura, digamos, de la base mayor, y en el caso del rectángulo, pues a la mitad de la altura del rectángulo. Pero aquí hay que obtener un brazo, que es el producto de ese brazo, será el resultado de analizar las dos situaciones combinadas, o sea, las dos figuras geométricas, y en ese orden sigue y determina ese brazo que está aquí abajo, con esta expresión que se puede mirar. Pues miremos la parte precedente, determinan P', que es la magnitud del esfuerzo en la parte superior de ese trapecio, la base menor del trapecio, que haría 3.33, y la base mayor de ese trapecio, que es P de H más H', que está aquí debajo, y que nos daría 30.06. Entonces tendríamos nosotros 30.06 y 3.33 esfuerzo máximo en la base, digamos, del trapecio, esfuerzo de la base mayor del trapecio, y el esfuerzo en la base menor del trapecio. Los dos entonces se emplean aquí enseguida en esta expresión para poder encontrar ese brazo. Para el efecto está la altura total del muro dividido entre 3, y haciendo operaciones de que se toma esta base mayor del trapecio más 2 veces la base menor dividido entre la suma de las bases, o sea, la semisuma de las bases, y está dando entonces un valor de 1,65. Esta es expresión que se la puede obtener haciendo operaciones de momentos de área, si se puede llamar así, para poder encontrar ese brazo. Y de allí que ya teniendo este brazo y teniendo la fuerza que se ha calculado en la página anterior, la fuerza horizontal, que es 75.11, multiplicado entonces esa fuerza de subte por el brazo respectivo, nos da el momento que sería el momento, digamos, horizontal. Y hay que encontrar entonces, frente a ese momento, que es el que trata de volcar al muro, porque se presenta de esa manera, un factor de seguridad contra el volcamiento, que dice que debe ser alfa igual a la relación entre el momento generado por las cargas verticales y el momento generado por las cargas horizontales. Recuerden que este valor es este acá, 377.70, dividido entre 123 que se acaba de encontrar aquí, da un valor de 3,05, el cual debe ser mayor o igual a 13, y que pues por esa razón quiere decir que no hay problema contra ese efecto. Adicionalmente dice, el muro puede volcarse si el estrato de soporte bajo la base de sustentación fallara. Luego se debe verificar que las reacciones del terreno bajo esta base estén dentro de los límites admisibles. Entonces, para el efecto se tiene que hacer la suma de momentos en A, ¿de acuerdo? Que sería el momento de las cargas estabilizantes menos el momento de la carga desestabilizante, que en este caso es de la fuerza horizontal. La diferencia de los dos, entonces, ese sería un momento neto que se está apretando ahí. Habría que el kilonewtons metro dividirlo entre la suma de fuerzas verticales, que es entonces el sumatorio de momentos en A dividido entre la suma de fuerzas verticales, nos daría el valor de X sub A,
que nos indica cuál es la posición de la resultante de fuerzas del terreno sobre el muro. Recuerden entonces 353 dividido en 394, que es un valor que está acá, que es la suma de las cargas verticales, y está dando un valor de x igual a 1.30. Miremos en la parte siguiente. No sé si hay algún comentario. Sí, aquí dice, lo cual significa que la resultante cae dentro del tercio medio de la base, por tanto la reacción del terreno será. Recuerden entonces este valor de x o a, es la distancia desde A hasta donde está la resultante de respuesta del terreno sobre el muro. Entonces, quiere decir que está a 1.30, la zarpa tiene 3 metros, luego esa distancia dice que está ubicada en el tercio medio de esa zarpa, ¿cierto? 1.30, lo cual significa que lo que están afirmando dice, lo cual significa que la resultante cae dentro del tercio medio de la base, por lo tanto las reacciones del terreno serán trapezoidales, ¿no? Si justo estuviera la fuerza a 1 metro, pues las reacciones que esperaríamos sería, o el diagrama sería triangular, pero resulta que está esa reacción total dentro del tercio medio. Lo cual dice que de esa manera podemos emplear esta fórmula para encontrar el valor del esfuerzo máximo y mínimo de respuesta del terreno empleando la fórmula. De aquí que B es conocido porque es un ancho de muro que se va a tomar siempre, un ancho de muro de 1 metro. El muro podrá tener 15 metros de largo o lo que quiera, o 7, pero vamos a tomar 1 metro nomás. Y la longitud de esta viene a ser la longitud de la zarpa. La excentricidad entonces se encontrará tomando la mitad de la zarpa menos el x o a que se encontraba antes, y de esa manera se encuentra la excentricidad. La excentricidad entonces empleada en esta fórmula para encontrar los esfuerzos máximos y mínimos, y de esta manera se aprecia que se encuentra un esfuerzo máximo de esa índole, como ustedes lo aprecian, y un mínimo de aproximadamente 39 kilómetros sobre metro cuadrado, valores que son racionales y que pues permiten, digamos, hacer unas consideraciones buenas, digamos, en el análisis que se va a hacer para la determinación de las cargas actuantes sobre el muro y, por tanto, para el diseñamiento del muro. Dice que, bueno, en el comentario ahí dice que con una reacción máxima al terreno de esa índole se debe concluir que la base y el talón del muro en la verificación de volcamiento parecían un tanto holgados por este concepto del trabajo del terreno, están apenas dentro del límite admisible. Por tanto, este factor de la influencia del terreno es de gran importancia en el criterio de aplicación de la guía de predimensión. Muy bien, o sea que hay que mirar muy bien este aspecto de los esfuerzos que nos dan, que son como una guía para ver si realmente el predimensionamiento fue adecuado o no. Hasta aquí dice que está en el límite, donde realmente se creía que había una holgura. Pero bueno, eso es racional, ¿no? Dentro de esos límites es razonable. Viene la parte B, si antes era el volcamiento, ahorita es el deslizamiento, y el deslizamiento dice que hay que comprobar que la fuerza que se genere como consecuencia de la aplicación de las cargas verticales multiplicando por el factor de fricción. El factor de fricción se decía que era 0.5 y la suma de cargas verticales es 194.92. Este resultado nos da la fuerza de fricción que se está dando entre el terreno y la base de la zarpa, 97.46, que debe haber un factor de seguridad ante ese desplazamiento, que es una fuerza que diríamos que resiste. Esta sería la fuerza que resiste, una fuerza de fricción que garantiza resistencia de 97.46, y hay una fuerza que actúa, que es la fuerza SUT, ¿no?, que se ha calculado antes. Bueno, en efecto aquí entonces el factor de seguridad del deslizamiento o desplazamiento o deslizamiento sería beta
igual a la fuerza que se acaba de encontrar aquí, fuerza de fricción, o sea, la fuerza que resiste, dividido entre la fuerza que actúa, que es la fuerza de empuje lateral, excepto que es esta, es ustedes 75.11 dice aquí. Bueno, acá debe ser alguna cosa que hay como rara, 7587, o aquí está mal o allá está mal, pero es en todas maneras es la fuerza horizontal que se está presentando de empuje. Y la fuerza resistente se diría de 97.46. Dice que da un valor de 1.28 que está por debajo de 2, que se considera como el mínimo para esta condición, lo que quiere decir entonces que por ese lado hay peligro de que el muro se pudiese deslizar porque no está cumpliendo con el factor mínimo establecido de 2, porque nuestra relación es 1.28. Debería ser más grande este valor para que de, pues, salga este 75, 151, 152 que fuese, nos estaría dando mayor que 2, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, en este ejercicio, y así se da en la naturaleza o en las situaciones prácticas de la vida, entonces dice que la solución frente a este peligro de que el muro se deslice es la de construir un elemento que permita ayudarle a que esa situación no se vaya a dar, que vaya a fallar por el desplazamiento horizontal o el deslizamiento. Y dice que se debe construir una llave que debe ser como la prolongación del vástago de la pantalla hacia la profundidad del cimiento más allá de la zarpa. En efecto, aquí está mostrando esa figura 911. La zarpa, nuestro vástago está encima. No basta con llegar hasta ahí porque el problema es de deslizamiento, entonces hay que generar esa llave de la que están mencionando. Y esa llave hay que calcularla y habrá que ver qué dimensiones va a tener, como una prolongación del vástago. A veces lo construyen más adelante, ¿no? Ese también es una cuestión de posición para aprovechar el contacto entre el suelo y el concreto, ¿no? O en otras circunstancias, analizar la fricción antes de la llave y después de la llave, que son aspectos muy importantes. Entonces, quiere decir, aquí está decidiendo el autor colocarlo como una prolongación del vástago hacia abajo, la llave, pero en otras ocasiones puede decidir el diseñador colocarlo más adelante o más atrás, dependiendo del coeficiente de fricción que va a estar entre los materiales del terreno y el muro que es de concreto. Entonces aquí muestran se hace una serie de consideraciones que es bueno que lo lean ustedes y con el propósito de hallar esa llave se hace los análisis aquí. Ya se había encontrado este trapecio de reacciones del terreno, que es 38.98 el mínimo y 90.96 el máximo, que están acá en la página de la izquierda, y que esa es la reacción que está presentando, y que hay que encontrar una reacción del terreno en esta parte AB, que nos llaman AB, esta partita, identificada entonces como A y B, y en este punto se encuentra el esfuerzo, sigma sub AB, haciendo la relación triangular en la relación correspondiente, digamos, en este trapecio, cosa que ustedes lo pueden realizar perfectamente. Es una relación de proporción simplemente, y se encuentra que el valor de 73.63, y con base en eso, teniendo este esfuerzo y el esfuerzo máximo, podemos encontrar una reacción R1 aquí, y detrás podemos encontrar una reacción R2, teniendo en cuenta las dimensiones que se contemplan aquí, que el talón delantero es de 1 metro y que el talón posterior sumado al vástago es de 2 metros. Entonces la reacción R1 se encuentra como la resultante de este trapecio que está delante de la llave supuesta o delante o en la parte del talón delantero, que es 1 metro. Se hace las consideraciones de esfuerzos en un sector trapezoidal y se encuentra esa reacción que es de 82.30. Y lo mismo la reacción detrás de esta supuesta llave, hay una fuerza R1
Y se encuentra también haciendo las consideraciones del trapecio, que es una fuerza R sub 2 igual, perdón, sí, R sub 2 igual a 112.61, considerando que las dos son las reacciones R1 y R2 se suman y dan 194.91, que debería dar igual al peso que viene desde arriba, ¿no? Que se analizó en una tabla anterior, de ser igual a 190 y no sé qué, ¿cierto? Para saber que las cosas están bien, miramos a ver si está aquí. Veamos aquí. Sí, este valor, ¿no? 194.92, que es el peso. Y entonces tendríamos... Entonces aquí tendríamos, perdón. Epa. Bueno, ya aquí tenemos entonces esa situación 194.92 que dice allá. Y bueno, de esa manera se pasaría a la página siguiente, donde se plantea una expresión que más que ustedes la deben conocer mejor, o en suelos, o en el momento que dieron este elemento estructural, muros, que entiendo que miraron de una manera, creo que desde el punto de vista externo, desde el punto de vista de análisis, no de diseño, el diseño lo estamos mirando aquí, miraron que hay una expresión de beta que se encuentra con el fin de determinar precisamente esa llave y que está constituida por valores. Aquí dice que ese beta debe ser como mínimo igual a 2. Recuerden que beta es el valor que había dado 1.28 allá. Entonces se dice que el mínimo debe ser 2 y que ese beta debe ser igual al coeficiente de fricción multiplicado por 112, que este debería ser como la carga que está delante del talón más la tangente de 30 grados, que sería el ángulo de fricción interna, por 82.30, que sería la carga que está. Esta es la que estaría detrás en el talón posterior y esta es la que está delante. Más están considerando aquí esta parte de medio del gamma por la dimensión. Este debe ser un factor de coeficiente de presión activa, y por la altura del muro, o la altura de la llave, perdón, la altura de la llave más la base, la que se quiere hallar, ¿cierto? La que se quiere encontrar. Recuerden que este debe ser presión activa. Yo realmente no me acuerdo, pero son cuestiones de suelos o cuestión de análisis en cuestión de muros, donde se debe encontrar este beta con estas expresiones, dividido sobre la fuerza cortante horizontal aplicada, que es SUT 7587, y de esta manera dice que despejando H se encuentra que la altura de la llave más la base, entonces en este caso sería la base, que es la zarpa, más la llave sería 1.33, y que considerando que la base o la zarpa tiene 1.45 y adoptando una profundidad de 90, ese 90 más 0.45 área de 135 nos daría 1.35, y de esa manera se garantiza que se va a obtener un beta mayor que 2, que es lo que se busca. Entonces, definitivamente hay que hacer una llave como la que se indica en esta parte aquí. Entonces, me refería yo precisamente a 112 y a 82, estos valores que están aquí, 112 y 82, que son los valores de R1 y R2, que se aplican en el propósito de hallar esta fuerza resistente, que sería el numerador dividido sobre la fuerza actuante. El numerador sería físicamente la fuerza resistente, ¿no? Que se logra pues mejorar gracias a la presencia de una llave, y esa es la llave que se quiere encontrar para ese propósito, y como tal lo encuentran. Bueno, entonces finalmente se concluye a partir del estudio de estabilidad que la predimensión es correcta. En caso contrario se deberían ajustar las dimensiones y volver a analizar. Entonces, ya con esas condiciones quiere decir que estamos ante un muro que sí es funcional, que es estable al volcamiento y al deslizamiento en esas condiciones que se han encontrado. Y en la siguiente parte ya es el análisis estructural, que consiste en
el análisis y el diseño, ¿no? El análisis pues tampoco es que sea complicado, miremoslo aquí. Se analizan los tres voladizos del muro propiamente dicho, el de la base y del talón, ¿no? Tres voladizos. El del muro, o sea, el del vástago, el de la base que lo llaman creo que es, no recuerdo, creo que es el talón posterior y el talón delantero, bueno. En todo caso son tres, ¿cierto? Que nosotros vemos y que que es el talón delantero, o el talón anterior, el talón posterior, y lo que va hacia arriba, que es el vástago. Son tres voladizos, y frente a esos tres voladizos hay que hacer el análisis de cortante y de momento flexionante. Haciendo el análisis de momento flexionante, para cada uno de ellos encontraremos la armadura de refuerzo que hay que colocar por flexión y que hay que colocarla en los lugares que corresponde. Y ya analizando el cortante, se mirará si realmente los espesores son suficientes para que no haya necesidad de colocar flejes, ¿no? Entonces, aquí viene la primera parte, se analizan los tres voladizos, dice primero el muro del vástago o pantalla, se evalúan las cargas horizontales como la suma de presiones del conglomerado y la sobrecarga sobre el mismo, y se encuentra E, entonces considerando lo que hay encima, ¿cierto? Lo que hay encima son 405, de aquí para arriba 405, y con esa altura se determina entonces el empuje del relleno que se va a sostener, que es 4872, y el prima, que es otro empuje que es generado por la sobrecarga en la parte superior, y que es el valor de 13.37, total, el empuje total es de 6209, total es que acá se presenta entonces la continuación, y en efecto colocan este triángulo, que corresponde a las presiones del terreno, y que corresponde a la sobrecarga, E y E', que tienen unos valores que se encuentran o se han encontrado antes en partes precedentes, y con base en esas magnitudes de presiones del triángulo y presiones del rectángulo, se hace el análisis. Aquí no hay necesidad de fusionarlos como hubo necesidad de hacerlo antes, recuerden, para encontrar un brazo que nos daba 1.65, que era con el fin de encontrar el momento de volcamiento. Aquí no, porque ya se trata de que son valores conocidos de presiones logradas, digamos, esta triangular por el terreno que está, o el relleno que está ahí dentro o detrás del muro, y por la sobrecarga, y dan esas dos figuras que perfectamente para encontrar el momento acá, el momento flexionante, que lo tomamos en la base o en el arranque del vástago, podemos entonces considerarlos como independientes con sus brazos respectivos. En efecto, aquí hay una parte que es que el empuje, volviendo a la parte de atrás, total es de 62.09 kilonewtons, o sea, la suma de E y E'. Entonces, como eso produce un efecto cortante aquí en el punto de unión, que lo llaman AB, ¿no? Se llama AC, ¿no? De una nomenclatura. AB era en el sentido vertical, AC sería, estar en lugar de B sería C. Entonces, la fuerza cortante a esa altura o en esa situación o en esa posición sería la fuerza cortante, la que acabamos de encontrar, 6209 en la página precedente, y que mayorándola por el factor que utiliza Jorge Segura, nos da una fuerza cortante actuante como consecuencia de esa situación que se presenta allí, de 93.14 kilonewtons. El siguiente paso es mirar si la sección es suficiente para contrarrestar esa fuerza. Entonces, phi B sub C con la sabida expresión, phi por punto 17 por lambda, por RDP', por B sub W por D, B sub W aquí lo colocan B solamente. Entonces, por punto 75, bueno, punto 75, reemplazando estos valores, y por 1, que vendría a ser por 1, recuerden que sería B sub W, o sea, el ancho del muro. Siempre se ha pensado que B va a ser un metro. Por la altura efectiva, en este caso se está utilizando, recuerden que aquí es 45, la base del vástago es 45, con 9 centímetros de recubrimiento daría 36 la altura efectiva, y multiplicado por 1000 para convertir a kilonewtons, ¿no es cierto? Entonces estará dando un valor de 210.68, que indica que nuestro B sub actuante 93 es menor que el phi B sub C 210.
Entonces quiere decir que desde el punto de vista de cortante el muro está bien diseñado, no habría necesidad de engordarlo o de acuerparlo o de engrosarlo, darle mayor envergadura para que soporte eso, si es que no quiere colocar flejes, ¿no? Pero realmente lo que habría que hacer en el evento es o mejorar el concreto o de verdad aumentar la base si es que esto no se nos cumpliera. Habría que, desde el punto de vista de diseño del concreto, siempre tiene que estar uno atento que la fuerza cortante actuante sea menor que la fuerza resistida por el concreto. Y si no se puede hacer otra cosa, pues en últimas tocará colocarle flejes, pero no sabemos eso, cómo se colocaría. Eso es dispendioso, entonces se trata de evitar y a cambio entonces se aumenta mejor la magnitud de, que significa haber aumentado la base del elemento y por tanto se ha aumentado la altura efectiva. Muy bien, la siguiente parte, una vez satisfecho esta consideración, es la de considerar la flexión. Y la flexión también se hace considerando el momento aquí en AC, M sub AC, considerando entonces aquí que existe un empuje de 48.72, que es el del triángulo multiplicado por 1/3 de la altura, más este valor de 1337 multiplicado por la mitad de la altura, está dando un momento de 92.84 kilonewtons metro, que este valor es entonces el momento de servicio y que el momento mayorado lo emplea mayorando por el mismo factor 1.5 y da un valor de 139.26, que sería el momento mayorado en la base. ¿Cierto? Que no sé dónde se podría mirar, si se puede mirar ese diagrama. Aquí se lo puede mirar el diagrama, ¿no es cierto? Se podría mirar que el diagrama de momento sería este, de tipo parabólico, pero de tercer orden, ¿no es cierto? Porque no tenemos un esfuerzo uniforme, sino un esfuerzo triangular y otro uniforme, pero de todas maneras la curva de momentos comienza en cero arriba y se va presentando y este momento da hacia la parte de atrás. O sea, lo que nos indica que la posición del muro nos está indicando que si está de este lado es porque nuestra armadura de refuerzo debe ir por este costado, pero pues es entendible, perfectamente entendible, que si estamos empujando esta pared de aquí para allá, esta cara interna es la que se tracciona y la cara externa es la que se comprime, y por tanto nuestra armadura de refuerzo tiene que estar por la cara por donde se está traccionando el elemento, en este caso, que es el vástago. Lo que implica que cualquier armadura que surja aquí tendrá que colocarse de aquí hasta arriba formando un gancho, el que sea necesario. En este caso, pues, se sugiere un gancho de 180 grados, pero puede ser también de 90 grados, eso no hay problema, siempre y cuando nuestro refuerzo quede perfectamente recubierto por todos los lados para evitar la corrosión, ¿no es cierto? Entonces, está indicando aquí desde ya que va a haber un refuerzo, que lo vamos a ver cómo lo calculan allá, que este momento que está aquí es de 92.84, que trata de buscar una distancia, ¿no?, a la mitad del momento, que sería 46.42, o sea, a la mitad del momento, y prolonga esto sobre una línea supuesta, pues, digamos, punteada, y esto nos da una línea a 205, a la cual se llevarían unos barras de refuerzo más corticas, ¿cierto?, que perfectamente pueden ir sin ganchos, sin gancho alguno, pueden ir a la mitad, llegando entonces a cumplir de manera sobrada, ¿no? Porque realmente se supone que el momento llevaría una variación lineal, en cambio no es una variación. El momento aquí es pequeñito, este es un momento pequeñito, diríamos, no es de esta magnitud para decir que ahí nomás se suspende el refuerzo. ¿Sí? Otros acostumbran a dividir en tercios, ¿no? Entonces esta altura de 405 se divide en 3 partes y se coloca unas barras al tercio, otras a los 2 tercios y las otras al final. De todas maneras, pues es una recomendación segura en el sentido de que uno tome el medio momento, que en realidad no es el medio momento, este 42, 46, 42, pues digamos por esta línea sí, pero efectivamente el momento es este pequeñito, llevado por la curva, ¿no? Entonces, para ese momento requeriría pues unas armaduras más pequeñas, ¿no?
Pero ¿qué hacer si tenemos una base acá? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida tratando de decir, no, metamos allá, no se necesita, donde el momento es la mitad es aquí, ¿sí me entiende? Donde el momento cruza esta línea del medio momento con el diagrama de momentos y estaría dando aquí a una altura que sería que, pienso yo, unos 60 centímetros o 50 centímetros, creo yo. Y ahí dice, coloquemos las barritas a 50 centímetros más una longitud de desarrollo. Pues no tendría sentido. Entonces, eso tampoco, pues, demanda mucha cosa, sin embargo, digamos, demasiado costo, sin embargo, se asegura un poco colocando, entonces, no necesariamente todas las barras que se vayan de este hasta arriba, eso sí sería en vano. Colocar todas las barras para satisfacer un momento que solamente está plantando aquí en la base y colocar todas las barras que vayan al extremo, pues eso sí es meter la plata innecesariamente. Llevemos unas barras hasta el final, pero el 50% llevémoslas hasta la media altura. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí está haciendo una determinación de ese refuerzo. Se ha encontrado el momento, entonces, como se dice, 139.26, ya como momento mayorado. Y con ese momento mayorado se encuentra la cuantía. Esa cuantía que es, digamos, en este caso, de ese orden, punto de 0,5184. Me preocupa un poquito porque este es un voladizo y a pesar de que es una losa continua, sin embargo, pues es un voladizo y diríamos que la cuantía mínima en este caso debe ser como .0058, ¿no? Para este tipo de acero. Ahorita lo miro, lo estoy mirando, pero de todas maneras, no sé con qué calcularía esta armadura. Supongo que la calculó esa armadura con esta cuantía y le está dando una armadura de 18.66 centímetros cuadrados por metro. Y luego hace una, con esta cantidad de acero, 18.66, determina el acero longitudinal que vimos hace un momentico, que dijimos que no deben colocarse todas hasta el final. Y le está dando que se deben colocar barras de 3/4 de diámetro, sí, de 3/4. Lo habla aquí porque es un acero de baja especificación, cada 15 centímetros de separación, ¿cierto? Y de esa manera, entonces, veámoslo acá, sí, quedaría cada 15, ¿cierto? Todas las barras, pero las largas irían cada 30. ¿Sí? Acá es donde se necesitan cada 15 en la base, donde se necesitan tupidas, todas ellas, pero se suspenderán unas en el camino por el diagrama de momentos y otras se prolongarán. Las que se prolongan irán cada 30, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, volviendo al caso, se tiene esa armadura que le están encontrando de 3/4 cada 15. Del lado exterior dice que se deben colocar de 3/8 cada 20, y esto sí correspondería a la cuantía de control por retracción de fragua de temperatura, que se llama también armadura de repartición, ¿no es cierto? A su vez, de la armadura de repartición, que se encontraría entonces con la cuantía de control, cuantía por retracción de fragua de temperatura, que para el acero de este tipo es .002, y multiplicada por el área bruta, ¿cierto? El área bruta es la base, 1 metro, y la altura efectiva es el promedio de las dos alturas que existen en el muro, ¿no? Recuerden que el muro tiene una corona de 25 centímetros arriba, o sea, el vástago tiene 25 y abajo en la base 45. El promedio de los dos multiplicado por la base que se está tomando, pues está tomando un ancho unitario de muro de 1 metro. Entonces, de esa manera se encuentra la armadura de repartición o armadura mínima, o armadura mejor por retracción de fragua de temperatura, que también se llama armadura de repartición. Y esto le está dando .007 metros cuadrados por metro, que conlleva a que se debe colocar entonces, aquí no se aprecia, no sé si más de acá se aprecia algo o no, no se aprecia nada. Seguramente veamos un poco más acá. Aquí la podemos apreciar, que sería esta armadura que está diciendo. Esta, que está anotando 3/8 cada 20, esta que se muestra en forma de puntos.
y esta por dentro 3/8 cada 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, esa armadura de repartición que acabamos de ver, quedaría 7 centímetros. Si colocamos de 3/8, deberían colocarse barras cada 10 centímetros aproximadamente. Cada 10. Pero resulta que hay que colocar en las dos caras, entonces colocamos las de 3/8 en una cara y en la otra y se nos separan a cada 20. ¿Me entiende? Esa cantidad ahorita lo miramos, hacemos un análisis. ¿Qué tenemos por dentro? Las barras de refuerzo, estas que están diciendo que son de 3/4 de longitud, pues la longitud total que va hasta arriba, ¿cierto? Por dentro. Lógico, aquí ya están incluyendo la armadura que se prolonga hasta la llave, pero me refiero, simplemente quería mirar esto para referirme a que es el refuerzo de 3/4 encontrado, que se colocará cada 30, decíamos, los largas y las corticas de 3/4 a una altura determinada también cada 30, porque entre ellas van a haber una distancia de 30. Y estas cortas se hacen un doblez de las cortas pasando a conformar el refuerzo del talón delantero. Entonces se dobla a 90 grados y se prolonga para que sirva también como refuerzo para la parte del talón delantero. Hacia abajo, pues no necesita, diría, prolongar también hacia abajo esta barra, porque realmente los esfuerzos que se están dando aquí no son como para colocar unos refuerzos grandes por flexión. Al fin y al cabo, la llave en alguna manera va a estar confinada entre el terreno y el terreno. Claro que va a haber un empuje un poco en un momento dado, pero de todas maneras ese empuje no es tal que vaya a generar una armadura que requiera pues una exigencia grande y suficiente con que la armadura que se calculó para el vástago en la parte superior se prolongue hacia la llave en la parte inferior. Entonces, bueno, podemos ver aquí esto. Vemos aquí estas barras. Me vine aquí simplemente por mirar estos puntos aquí que constituyen el refuerzo transversal en la cara exterior y en la cara interior, formando así una malla. En la parte exterior, se ve un refuerzo vertical, que es este, que dice que es de 3/8 cada 20 centímetros, calculado con el criterio de la cuantía por retracción de fraguado de temperatura, en realidad en sentido vertical, y considerando que un 50% se iría en esta cara y otro 50% en esta cara, pero acá no lo necesita porque hay un refuerzo suficiente con colocar, digamos, ese refuerzo por retracción de fraguado de temperatura en la parte exterior para el propósito de su trabajo frente a esa solicitación. Tenemos entonces, regresemos un poco aquí. Bueno, entonces sería esta la situación que estamos hablando aquí. Mire, aquí, antes de irnos, lo que vimos allá en el esquema, las barras de 3/4 cada 15, unas largas y otras cortas. Entonces ahí quedan unas de cada 30, las grandes y las corticas cada 30, pero todas separadas cada 15. En el lado del relleno, dice. Y del lado exterior son esas de 3/8 que se colocan, que las miramos, también en forma longitudinal, ¿no? Porque este está hablando del refuerzo longitudinal del lado del relleno, o sea, por dentro, por la parte interna, y del lado exterior, también en el mismo sentido, al acero longitudinal. El transversal es este, ¿no? Entonces, este es el transversal, es el refuerzo para ese propósito calculado con esta cuantía. Ahorita lo miramos un poquito, avancemos hasta terminar esta parte simplemente y me voy a la parte siguiente. Miremos aquí, que dice si ya aquí ya está. Listo. Aquí habla de la colocación del refuerzo. Mire, lo que está diciendo es cuestión de explicación de algo que está aquí encima. Ahora va a analizar el voladizo de la base. Entonces, antes de pasar allá, miremos. Recordemos entonces, jóvenes, que aquí nos está diciendo que la armadura por retracción de fraguado de temperatura es de 7 centímetros cuadrados por metro. Yo siempre hablo más bien 7 para no demorarme mucho, para decir 0.000, no sé qué, metros cuadrados, 7 centímetros cuadrados por metro, y este es lo que se va a colocar así.
cada 20. Miremoslo entonces un poquito, esa situación aquí. Yo tengo, ¿dónde estaré? Vemos esta parte. Miremos entonces, ¿dónde está? Y miremos. Digamos que nuestra A su S, digamos sí, A su RT, ¿no? Armadura por retracción y temperatura, que es igual a 0.007 metros cuadrados por metro. O sea que es igual a 7 centímetros cuadrados por metro. Entonces quiere decir que vamos a colocar eso. ¿Qué tenemos entonces? La altura de 1 metro, ¿no es cierto? Lo vamos a ver al muro de costado aquí. Digamos, tomemos un pedazo por aquí, vale, perdón. Por aquí, exagerando, variando esto, ¿no es cierto? Esto tenía una altura tal cosa, entonces vamos a mirar 1 metro nomás de altura de muro. Vamos a suponer que hay 1 metro. Y que en ese metro, como fue calculada la situación, nosotros vamos a tener que colocar 7 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cómo vamos a tener que colocar en 1 metro? Vamos a colocar entonces ese refuerzo. Entonces tenemos que, ¿cuál será la separación que va a requerir este refuerzo aquí? Si fuese en una sola cara, ¿no? 1 metro. Y nosotros, si fuésemos a colocar ese refuerzo solamente, digamos, imagínenselo, coloquémoslo aquí más bien, en la parte central. Digamos, yo diría que lo voy a colocar en el centro, para atender al refuerzo por aquí. Entonces, este refuerzo que estaremos colocando allí sería el de 7 centímetros cuadrados. ¿Cómo quedaría la separación de esas barritas? Es decir, una separación allí de ¿cuál sería esa separación? ¿Cuál sería esa separación? Si lo colocáramos en sándwich, el refuerzo en todo el centro, que no tendría sentido, porque hay que repartirlo en las dos caras, entonces la separación sería. ¿Cuál es la separación, entonces, que hay que colocar para un refuerzo A su RT, como el que siempre decíamos? Sí, para 100 centímetros, que sería esto, digamos, para este ancho, llamémoslo omega para no confundirnos, ¿no? Omega. Si en toda esa altura omega de 1 metro, ¿sí?, se requiere un refuerzo de 7 centímetros. Perdón. ¿Cuál sería? Es como se me estoy diciendo yo mal aquí. A su RT. Este sería el A su RT, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el que es la separación para el área de la barra número 3? Bueno, ahora de la barra número 3 o de 3 octavos, que es lo que están diciendo, ¿no? 3 octavos, se ha decidido que se coloque 3 octavos. Entonces, si es área de la barra número 3, es igual a 0.71 centímetros cuadrados, digamos, 0.71 centímetros cuadrados. Entonces, yo tendría que aplicar esta expresión donde S, que es la incógnita, va a ser igual, entonces, al área de la barra número 3 dividido sobre el A su RT, que ha sido calculado, la armadura requerida, multiplicada por omega, ¿cierto? Y de esta manera, entonces, obtenemos la separación que van a requerir. ¿Cuál? Esta que estoy buscando aquí. Esta. Entonces, ¿qué hago yo allí? En este caso, les digo que S es igual al área de la barra número 3, que tiene 0.71 centímetros cuadrados, dividido sobre la R total, que es 7 centímetros cuadrados, multiplicado por omega, que es 1 metro, y esto me está dando que 0.71 sobre 7 a 0.10 aproximadamente, 10 metros. Lo que quiere decir que este refuerzo debería ir cada 10 centímetros.
Entonces ahí es donde toma la decisión el autor y dice, está bien todo eso, pero nuestro refuerzo va a ir en... Sí, coloquémoslo aquí. No, coloquémoslo así. Con este color. Entonces lo voy a colocar, en lugar de tan cerquita, coloco 2 capas que vayan cada 20, ¿no? Una por el exterior y otra por el interior. Entonces esta y esta y así. Entonces se borra esto del centro y nos quedaría entonces la separación como lo están indicando. Los flejes, o mejor dicho, las barras en ese sentido transversal, no colocadas cada 10, como sería en el centro, sino más bien repartirlas hacia las 2 caras, la del contacto con el relleno y la cara exterior, y por eso entonces se haría esa situación así. Muy bien. Continuando entonces con este tema, miraríamos entonces que de esa manera que he explicado ese refuerzo, y la siguiente parte es entonces mirar el voladizo de la base. Está tomando entonces, llamándolo base a la parte delantera, lo llama base, lo que yo llamo talón delantero, voladizo de la base. Sometido estará al siguiente esquema de cargas, entonces mirémoslo aquí. Para el efecto, entonces se considera las fuerzas de reacción del terreno sobre el talón delantero o la base que llama, y para eso necesitamos este esfuerzo calculado ahí, sigma sub AB, que sea calculado por relación de proporción de este trapecio, y con este valor de respuesta sobre la zarpa o sobre el talón delantero, y como estos esfuerzos, recuerden, no los tomó netos, aquí es donde yo siempre acostumbro a tomar neto, no lo tomó neto aquí, entonces le toca descontar el peso de la losa que está encima, de esta losa que es la losa que constituye la zarpa. Entonces vamos a mirarlo acá enseguida. Cuando yo utilizo el valor neto, no tendría necesidad de descontarle, pero bueno, dice, por tanto, la flexión de este voladizo se haría hacia arriba con armadura de tracción abajo, por supuesto, ¿cierto? Claro, porque se deflectaría hacia arriba el voladizo dada la reacción del terreno sobre la zarpa. Hay un momento que va hacia arriba. Entonces lo que está anunciando es que el refuerzo se colocará en la parte abajo. Para la flexión y cortante se resta el diagrama de reacciones del terreno, el peso propio de la base que ya se apoya sobre el mismo. Aquí es donde les decía yo. Ahora me toca restarle. Entonces, ¿qué hago yo? Fuerza cortante en esa parte del talón delantero, AB, igual a un medio de ese rectángulo, ¿no es cierto? De ese trapecio. Ya aquí lo tenemos. Entonces, estamos calculando en AB la fuerza cortante. Entonces, ese trapecio es de 90, 96, 73, 63, estos valores aquí. Y menos, dice, el peso de la losa, que viene a ser el talón delantero, que es 0.45 por un ancho de 1 metro por 24, que es el peso unitario, da 71.5, y este valor mayorado da 107.25, y recurriendo a la expresión para chequear que el cortante no sea mayor que el cortante admitido o admisible del concreto, entonces se aplica la fórmula nuevamente, se emplean los valores y se encuentra que ese cortante resistido por el concreto de 210.68, no sé si es el mismo que nos dio antes, yo creo que sí. Entonces nuestra fuerza actuante es de 107 y la resistente de 210, lo que quiere decir que está chequeando por el concepto de cortante. No hay problema, vamos para la flexión. La flexión necesita hallar el momento que genera esta reacción del terreno y descontarle el momento que produce este pedazo de losa del talón delantero. Eso es lo que se hace allí, ¿no es cierto? Bueno, y debe haber otro pedacito que creo que aquí no lo muestran, pero no sé si ahí lo tiene, tal cosa, tal. No lo muestra. Simplemente entonces toma el momento causado por este trapecio, que sería este esfuerzo de 73, que es un triángulo, ¿no es cierto? Por 1, por 1 medio, más el... uniforme, ¿no? 73 sería el valor uniforme de un rectángulo de compresiones, de respuesta, digamos, del terreno. Sería 73 por 1,
y por la mitad del voladizo sobre 2 más el triangulito que estaría formado aquí en esta parte, multiplicado por 2/3 del voladizo menos el momento causado por la zarpa en la parte delantera, que es 0.45 por 24 y por 1/2, por supuesto, porque la longitud del voladizo es de 1 metro, y da un momento de 37.20. De aquí que el momento mayorado da 55.80, y que de aquí entonces nosotros tenemos una cuantía que se determina, cuantía que se está dando aquí, y que con base en esa cuantía determina la armadura de refuerzo que nos está dando 7.28. En esta forma está, digamos, atendiéndose a la determinación de esa armadura, que a mi juicio personal debería ser sujeta a la cuantía mínima, ¿no? Pero realmente en el diseño se está dando este valor, dado con la cuantía que resultó del análisis. Realmente es bajita, casi que es igual a la cuantía por retracción de fragua de temperatura. Entonces aquí lo que pasa es que al parecer él vuelve a considerar como una especie de losa. Es cierto que es una losa, pero al fin y al cabo es un voladizo bajo unas condiciones especiales, sobre todo en este tipo de estructuras. Y le está dando entonces una armadura de ese orden. Al chequear la armadura mínima por retracción de fragua de temperatura como mínima para losas, lo está considerando como losas, le da 0.09, que es mayor, 9 centímetros mayor que 7.28, y con base en esto hace la determinación de la armadura de refuerzo en la parte inferior. O sea que daría barras de 3/4 cada 31.5 en la parte inferior, que está dentro de la seguridad. También debe haber armadura por retracción de fragua de temperatura. No la calculan porque de pronto se volvió común, ahorita la vemos más luego. Está dentro de la seguridad y se doblan unas barras del refuerzo del muro llevándola en el voladizo. Recuerden que aquí nos da 3/4 cada 31, y la que se traía del voladizo, que se dobla, ¿cierto? Estas son de 3/4 cada 30 también, estas chiquitas. Van a quedar de 3/4 cada 30, y esas son las que se doblan. Obviamente 3/4 cada 30 es mejor que 3/4 cada 31,5, y por eso es que doblan las barras que vienen del talón, digo, del vástago, y se doblan en la base. Respecto a la armadura ortogonal, a la anterior solo se colocarán unos pasadores constructivos. Véase el detalle del refuerzo. Listo. Respetable esto. Ya el profesor considera que no debe haber armadura ortogonal por retracción de fragua de temperatura, sino colocar solamente unos pasadores constructivos a fin de que se logre, digamos, el amarre de las barras, y no por retracción de fragua de temperatura. Entonces, esta es a la que se refería esta armadura, que se dobla hacia adelante y que en sentido transversal se considerarán unos pasadores. Aquí muestran en esta perspectiva unas barras que vienen y se prolongan hacia acá, y otras que llegan y se doblan, intercaladas, ¿no? Vienen y se doblan hacia la parte delantera. El voladizo del talón, o sea, hablando del voladizo del talón, es la parte posterior. Esta parte posterior es un poco más dispendiosa porque diríamos que llevaría unas cargas que hay que descontarlas. Miremos aquí. Nosotros tendríamos, desde el punto de vista de cortante, del talón posterior, donde se toma el CE, digamos, esta parte CE. Y en este CE, pues se analiza el esfuerzo que hay detrás de la llave, que es de 65,84, lo calculan con base en esta relación de proporción. Se encuentra el cortante según la figura 9.16, o sea, tendríamos este trapecio actuando hacia arriba y esta parte de zarpa o talón posterior actuando hacia abajo, lo cual significa que habría que encontrar entonces ese valor correspondiente. Entonces, ¿qué se tiene aquí? Se tendría un valor seguramente del rectángulo más el triángulo de 115 menos el valor de, perdón, aquí hay una cosa que, escúchame, estoy diciendo mal,
Aquí está considerando el peso que viene desde arriba, que es el P4, que es el relleno, más el P5, que viene a ser la sobrecarga, que da 128.50, que ya ha sido calculado antes, ¿no? Ya se acuerdan una tabla donde se calcularon esos valores de P con sus índices. Entonces está sumando los dos valores, el de relleno y el de la sobrecarga, da 128, o sea, este 113 más 15 da 128 este valor. Y de allí viene habría que colocarle también este que viene hacia abajo. Mire, lo colocaron aquí dentro, que no hay necesidad de colocarlo, lo podríamos sacar afuera. 0.45 por 1.55 por 24, que también es una carga que va hacia abajo. Mire, menos por menos da más. También sería una carga que va hacia abajo, esta que está aquí dentro de este paréntesis que corresponde a la zarpa. Y simplemente descontarle aquí que como fuerza que va hacia arriba el resultado de esta reacción de este trapecio, donde en efecto sería un medio de 38,98 más 65,84 por ese valor. Entonces estaría dando una fuerza de cortante neta allí como resultado de suma de fuerzas verticales de 64, lo cual conduce entonces que enseguida yo mayoro esa fuerza de 1.5 por 1.5 y da 96, se hace el chequeo otra vez rutinario y se encuentra otra vez que nuestro phi versus C para ese sitio es de 210.68, lo que significa que el cortante también en ese sitio está, no tiene ningún problema, es decir, está controlado desde ese punto de vista. Y viene la parte de encontrar el refuerzo, que en este caso, al contrario del talón delantero, recuerden, el refuerzo iba por debajo, por supuesto, porque había un empuje de abajo hacia arriba. Y aquí resulta que la situación es al contrario. Lo que nos está dando es una fuerza neta hacia abajo, a pesar de la respuesta del terreno y todo, la fuerza más grande proviene del relleno y de la sobrecarga y de la misma zarpa. Entonces está viniéndose una fuerza más de arriba que de abajo, y lo cual conduce a que habrá una deformación del voladizo posterior o el talón posterior, que se trataría de deflectar la losa hacia abajo. Y por tanto el refuerzo que haya o que se encuentre va a ir en la parte superior del talón posterior, ¿cierto? Entonces aquí se hace el análisis correspondiente considerando las cargas respectivas en todas las partes. ¿Sí? Aquí estarían tomando de una sola 128.50, que es la suma de P4 más P5 ubicado a la mitad de este voladizo. Este voladizo tiene 1.55, ¿no? 1.55. Entonces, tendríamos nosotros que este sería entonces 128 por 1.55 sobre 2, que es el gran momento que produce, más el momento que debe estar aquí. Aquí lo han vuelto a incorporar aquí dentro. Miren, este es el de la zarpa, que sería el valor de la zarpa esta, que es 0.45 el espesor por 1.55, que es el largo, por 24 y por 1.55 sobre 2, debería estar afuera como positivo también, porque viene de arriba hacia abajo, y el negativo solamente sería el causado por las reacciones aquí, ¿no? Con sus brazos respectivos, y producirían un momento neto de 54.98, que sería el momento que estaría actuando de arriba hacia abajo, y mayorándolo da este valor de 82.47, y encontrando cuantías hallaremos la cuantía correspondiente. Con esta cuantía el autor determina el acero de refuerzo que iría por encima, decide que para esa armadura de refuerzo de 10.82 esta nos daría un refuerzo que seguramente va a ser mayor que el refuerzo por mínimo para estas cosas, que es el refuerzo de 7 centímetros cuadrados, por supuesto. Recuerden que siempre se estaba calculando el refuerzo por cuantía mínima, considerando como losa. Entonces sería este 10.52 o 10.82, haciendo las operaciones que solemos hacer, considerando que es barra de 5 octavos y encontrando la separación con esa situación, dice que son 5 octavos cada 18, lo que conduce entonces a colocar este refuerzo en la parte superior de esta manera, ¿cierto? Con la armadura ortogonal a la anterior, solo se colocarán pasadores constructivos, o sea, por aquí, pasadores constructivos. Véase el detalle del refuerzo. Entonces se estaría llegando a esta situación donde muestra, en efecto,
que solamente está colocando armadura por retracción de fraguado de temperatura al vástago o a la pantalla, ¿sí? O al muro, y que los refuerzos irían de esta manera para el talón anterior, como viene aprovechando un refuerzo que viene desde el vástago y se dobla y constituiría el refuerzo inferior, que sería de 3/4 cada 30 centímetros, ¿cierto? Que tendríamos nosotros un refuerzo que se acaba de encontrar por encima, que es de 5/8 cada 18, y que este refuerzo tanto del talón posterior como del talón delantero está considerando unos pasadores de 3/8, ¿sí? Colocados en la forma como se indica allí. Lo mismo acá, unos pasadores de 3/8 colocados aquí, con el ánimo solamente de sujetar a las barras de refuerzo por flexión y no de constituirse como armadura por retracción del fraguado de temperatura. Y de esa forma, entonces, se completaría mirando que el vástago o el muro, la parte visible es la que más requiere de refuerzo, en este caso por retracción de fraguado de temperatura, y el refuerzo que corresponde al refuerzo por flexión que está en la parte interior, ¿no es cierto? En la parte de aquí, con el ánimo de darle digamos, una presentación segura en el aspecto constructivo, las barras longitudinales que se prolongan, que son las de arriba del muro, penetran en la llave en la parte inferior, tanto en la parte interior como en la parte exterior de las barras de 3/8, y se unen aquí. De todas maneras, miren los ganchos que presentan, de todas maneras el extremo como el extremo de un pequeño voladizo con armadura de refuerzo colocada, digamos, con una separación mayor, ¿cierto? Aquí son barras que están colocadas aquí, indicando solamente desde el punto de vista constructivo como pasadores. Entonces, unos pasadores aquí. Aquí todavía se colocan con de pronto las separaciones cercanas a las que tiene el refuerzo por retracción. Sin embargo, aquí vemos un sitio que sirve como vértice para todas las armaduras, que está colocado tal vez con una separación mayor de 20 centímetros y más, y es, digamos, las que digamos, constituyen como 4 barras que estarían en las esquinas del refuerzo, que se constituye en un cuadrado, casi en un cuadrado o en una forma rectangular aquí, constituido por las barras que bajan y las barras que van horizontalmente para reforzar los diferentes elementos. Entonces, tengan en cuenta esa situación. Eso sería, digamos, lo que constituiría el refuerzo para este tipo de muro que se ha concebido de esa manera. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta eso. Vamos a miren en todo caso que aquí a través del diseño hay un aspecto importante, o hay un aspecto que hay que tener en cuenta, que dice, se me perdió como yo puedo, no sé qué pasó aquí. Bueno, como el refuerzo considerado en la parte del talón delantero y posterior se considera como refuerzo en una losa, ¿no? En una losa donde la cuantía mínima sería para losas y no cuantía mínima para vigas. Lo está tomando aquí el profesor de esa manera, y con eso calcula los refuerzos, que cuando son muy pequeños acude la cuantía mínima por refuerzo de losas, que sería la que corresponde al acero, sería .0018 si es, digamos, la cuantía, ¿no? .0018 si es acero de 420 y .0020 si es acero de 240. Y ustedes saben que esa armadura mínima siempre se encuentra multiplicando esa armadura por retracción de fraguado de temperatura por el área bruta de la sección que uno esté considerando. Muy bien, entonces tengamos en cuenta eso. En realidad no es algo del otro mundo mirar cómo se hace el análisis para cortante y para flexión. En este caso, no hay, digamos, otras mayores exigencias en ese sentido. Se supone que el muro está hecho del mismo material, o sea, concreto igual para todos los elementos. Entonces no habría necesidad de hacer análisis de presiones de contacto entre el muro y la zarpa.
Se supone que hay suficiente espacio para hacer anclaje de las barras de refuerzo, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren esta, realmente nadie le ha dicho que se vaya hasta allá, pero tanta libertad hay que se puede anclar yéndose hacia la parte del talón delantero por encima. De todas maneras, debe sujetarse a las longitudes de desarrollo respectivas. Muy bien. Bueno, antes de seguir adelante, quisiera yo, a ver, antes de seguir adelante, quisiera, no sé si de pronto subí algo, yo no me acuerdo honestamente, pero voy a buscarlo, discúlpenme un momentico aquí. Un momentico, por favor, voy a mirar si tengo esto aquí o no. No lo veo. No creo que haya subido. A ver, María. Bueno, de todas maneras, a ver, voy a ver si de pronto logré subir esto. Bueno, lastimosamente no había dejado yo, no he subido. Yo sí les envié unas copias a ustedes al chat, en el cual indico yo unos despieces detallados de refuerzo que sea para estructuras que les decía son para edificaciones de alturas limitadas y alturas limitadas como de 5 pisos, ¿no? Entonces se emplean ese tipo de despieces. Sin embargo, recuerden ustedes que pues lo podemos hacer con nuestros criterios de, digamos, por allí aparece algo, realmente no lo tengo aquí, pero lo voy a mirar brevemente. Aquí está. No lo subí para poderlo analizar, poderles indicar, pero yo tengo una figura, por ejemplo, la figura, si usted lo puede tener ya en su celular, las figuras que yo haya subido son una figura de la 820.
donde indica refuerzo en vigas y viguetas apoyadas sobre vigas o vigas maestras, ¿no? Vigas maestras generalmente le llaman a las vigas cargueras, ¿no? Y a cualquier otra viga que se aparece en el camino, digamos vigas auxiliares o vigas maestras, que son, repito, las vigas maestras serían las vigas cargueras o las vigas riostras. En todo caso, aquí está mirando que se muestra un despiece donde ustedes observan que muestran unas luces libres, pero no con la letra L, sino con lambda. Lambda su N1, la luz libre 1, y lambda su N2, la luz libre 2. Y así una luz de voladizo libre, lambda su N3, ¿no? Tendremos entonces una... Perdón, un momentico. Entonces, lo miran allí ustedes y están diciendo que se coloquen los refuerzos negativos en las luces de tal manera que se pueda... Sí, perdón. Y nos está mirando. Ah, ya. No, en efecto, les decía, por favor, que miraran en el celular, que yo les envié una copia, porque es que no la subí yo a este escenario, no la subí, pero de pronto, digamos, para mañana con ustedes que tengo clase en la tarde, podemos estar mirando eso. Lo que yo envié a su chat fue unas copias de un texto que se tiene para efecto de manejar despieces y que ahí estoy indicando 3 figuras, la 820 que se refiere a cómo considerar el despiece cuando se tienen viguetas, cómo considerar el despiece en la figura 822 si de pronto lo alcanzan a mirar, cómo tener el despiece para vigas, que serían vigas maestras, pero vigas cargueras o vigas riostras. En pórticos aquí se refiere a distinguir los pórticos internos, ¿no? Pórticos interiores. Y en los pórticos externos o perimetrales está la figura 823, que no sé por qué hace la diferencia, seguramente porque se trata de vigas con sistemas de losas encima, de losas macizas. No entiendo yo el hecho de que las considere las perimetrales con mayor privilegio que las vigas internas. Pero de todas maneras, allí se muestran unos despieces, unos consejos de cómo iría el refuerzo negativo, hasta dónde debería ir. Siempre hablan de las luces, lambda suene como luces, lambda suene, o sea, luz libre, ya sea lambda suene 1, lambda suene 2, y como la prolongación de las barras de refuerzo negativo y positivo hasta donde llegan, ahí hay unos parámetros indicados en los refuerzos. Sin embargo, nosotros ya mirando acá, en efecto, tendríamos que observar lo que miramos en el semestre anterior. ¿Qué pasa? Que no quiere escribir. Bueno, recuerden que nosotros teníamos para una situación de, digamos, una viga por aquí. Supongamos que esto es voladizo y supongamos que esta viga viene hacia acá. Y miramos nosotros esta situación. Entonces nosotros vamos a tener unos diagramas de momentos que son resultado del envolvente. Recuerden que esos momentos vienen así y de acá vienen así. Bueno, que yo lo estoy llevando hasta el eje centroidal con el fin de explicar un poquito los PEI, ¿cierto? El PEI de este momento y un diagrama de momentos que puede resultar así, positivo por las caras verticales, o que puede resultar también como la prolongación de esto, que puede dar hasta por acá, ¿no? O la prolongación de los momentos, cuando empujan las fuerzas sísmicas de un lado a otro, pueden estar dando momentos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es colocar el refuerzo tal como se ha concebido. ¿Cuántas barras me dieron aquí? ¿Cuántas barras dieron aquí? Hacer el detallado del refuerzo de tal manera que se llegue al PI y se haga una prolongación de esa longitud, ¿cierto?
Y en el otro momento, si yo tengo tantas barras aquí, también tendré que llevarlo de acuerdo al PI. Perdón, el PI estaría por aquí. Excúsenme, hago una cosa mejor porque me da tristeza mirar esto. Digamos que voy a mostrar un poquito mejor aquí, a ver si puedo hacer el dibujo. Digamos, yo tengo una viga. A ver cómo hago. Inicialmente voy a pensar que se trata de esto. María, no sale bien. Bueno. Qué cosa tan tremenda. María. Bueno, ya no echemos más a esto. Trato de hacerlo mejor, pero realmente es un lío el manejo de esto. Me disculpa de todas maneras con estos benditos ganchos que salen aquí. Bueno, porquería de cosas, hombre. Bueno, digamos que tengo este caso y que aquí tengo este eje y que tengo este eje. Bueno, que tengo una situación en la que tenemos unos momentos, y yo traigo aquí la prolongación de esta. Bueno, la prolongación de este. Y que ese diagrama de momentos que tenemos realmente, aquí, sería este. Por efecto sísmico, vendría así. Seguramente viene hacia acá y termina acá. Y el otro momento que vendría por acá, seguramente en forma similar, iría, por ejemplo, aquí así. Y habría otro momento que estaría dando aquí como consecuencia de las cargas verticales. Entonces, aquí habría que mirar cómo están los momentos y determinar con base en las circunstancias particulares los momentos correspondientes al refuerzo positivo. Si este es el mayor, pues con este diseño. Si este es el mayor, con este diseñaría el refuerzo positivo. Y nosotros tendríamos entonces que mirar que hay unos PI que se están dando aquí, este PI. Un PI que se está dando aquí, otro PI que se está dando aquí. Y bueno, diríamos desde ese punto de vista tendríamos esa circunstancia. ¿Qué tendríamos como cero de refuerzo que se da como consecuencia de los momentos? Por ejemplo, como consecuencia de este momento tendríamos un refuerzo que está aquí. Y este refuerzo tiene que alcanzar al diagrama de momentos en el PI. O sea, tiene que venirse de aquí y bajar el PI hasta este sitio. Igual bajar el PI en esta parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con mi refuerzo? El refuerzo que he encontrado con este momento lo tengo que llevar hasta hasta aquí y prolongar una longitud de desarrollo, pero las barras, acuérdense que las dividíamos en dos, unas largas y unas cortas. La otra pequeña irá hasta el medio momento y con una prolongación de una distancia determinada. Lo importante es que se chequeen desde este punto de corte aquí hasta donde termina la barra, que debe haber una longitud mayor o igual que la longitud de desarrollo.
Y para la barra corta debemos tener en cuenta que la longitud total de esa barra corta, en este caso, debe ser mayor o igual que la longitud de desarrollo. Esos son los aspectos que hay que considerar en cuanto a refuerzos negativos. ¿Que hay que sujetarnos a esos diagramas? Pues sí, hay que sujetarnos porque tenemos que llevar, igual que del otro lado, lo voy a hacer que con otra... Igual aquí, para este momento tendríamos esta situación de esta barra que correría por aquí y llegaría hasta aquí. Y tendría que penetrar acá. ¿Qué hay que hacer? Pues prolongar una magnitud aquí y chequear donde se corta la barra corta. Recuerden que las barras cortas se cortan en un sitio y se prolongan una longitud. Desde ese punto de corte hasta donde termina la barra, esto debe ser mayor o igual que la longitud de desarrollo. Y para la barra cortica, esta longitud es la que debe ser mayor o igual que la longitud de desarrollo, ¿cierto? Que esos son las pautas como para hacer el despiece. ¿Que habrá un acero de refuerzo aquí? Pues por supuesto que habrá un acero de refuerzo mínimo que debe establecerse aquí como puente en este sentido. Y que ese acero de refuerzo mínimo obedece a tres consideraciones, ¿no? Estas barras de refuerzo que van a ir ahí, porque no puede quedar vacío en este sitio, no puede quedar vacío. Recuerden que hablábamos de que se deben colocar barras con tres características. O sea, esas barras deben obedecer a B y a C. ¿Qué debe ser? A dice deben ser 2 barras número 5 mínimo. La otra, que debe ser como mínimo igual a la armadura de refuerzo por cuantía mínima, a su S mínima, o sea, por cuantía mínima. Y una tercera condición es la que debe calcularse, recuerden un momento aquí, que debe ser, acuérdense ustedes cuando lo mirábamos, que este momento negativo viene a ser igual a la cuarta parte del mayor momento negativo que haya en la luz. ¿Cuál debe ser el momento? Este seguramente es más pequeñito, este es más alto. Entonces diríamos que el momento negativo en el borde sería M, llamemos que este apoyo se llame C y este se llame D. Entonces el momento en el borde, en el momento mayorado en el borde del apoyo D. Este sería mayor que el momento en el borde del apoyo C. Entonces tendríamos que tomar como momento aquí un momento que sería un cuarto, sí, un cuarto del momento M sub U en el borde del apoyo D. Y con ese calcular la armadura. Entonces sería tomar la tercera alternativa, que sería el momento que estoy diciendo como ejemplo aquí. Yo no sé si lo estoy grabando o no. No sé si estoy... no lo he estado grabando, pero bueno, eso es como para recordar de pronto un poquito, para recordar un poco esta situación de que debe ser un MSU en el borde, en este caso del apoyo D dividido entre 4. Entonces, ¿qué se debe tomar? Tres consideraciones. ¿Cuál? La que salga con mayor refuerzo en esos vacíos, en esos sitios de vacío. El resto del refuerzo es calculado según los momentos que les hayan dado en las vigas respectivas. Para la parte también del refuerzo por momento positivo, ya lo habíamos hablado en el momento oportuno, cómo se deberían calcular los refuerzos positivos. Entonces aquí estoy recordando solamente para los momentos negativos porque eso es a lo que se refiere estas copias que yo les he enviado, que si ustedes las quieren, pues las utilizan para abreviar el desarrollo del refuerzo, pero sí me gustaría que al menos una de esas vigas hicieran el detallado del refuerzo considerando este planteamiento que hemos hecho en el curso precedente, ¿no? De las longitudes de desarrollo que deben tener las barras. Las barras deben cumplir con eso. Si hay un buen despiece, hay éxito en el funcionamiento de la estructura. ¿Listo? Entonces, esa es la parte, me disculpan, en realidad estos esquemas que hoy precisamente no sé si por alguna razón el pulso no ha estado muy bueno y pues trato como de explicar esa situación. Bueno, es una parte de la que le quería hablar, pues hemos completado, digamos, si me puede permitir pasar de aquí, a ver si me permite insertar. No, me inserta, pero en la parte anterior, bueno.
Eso no me interesaba, pero bueno, vamos a ver si por acá tengo una forma de mirar eso. Bueno, es esto, ¿no? Esta parte de la cimentación de la cual les digo lo posible, si alcanzo el tiempo hoy, voy a hacerlo, voy a hacer una clasecita pequeña para explicar un ejercicio en el desarrollo del dimensionamiento, sobre todo del dimensionamiento de este elemento que viene a ser la zapata esquinera de dimensiones B por B, ¿no? Entonces, pues es necesario, de todas maneras, sobre esto, advertir lo siguiente. Lo vamos a hacer en el ejercicio, sin embargo, vale la pena que tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros, cuando en algún ejercicio de estos, discúlpenme dónde están las plumas, nosotros vamos a tener que nos van a dar una carga para este punto, ¿no? Tal como se indica, digamos, en esta situación. A ver si de pronto aquí, Ave María. Diría yo que aquí debemos tener en cuenta esta cimentación, y para esta cimentación debemos encontrar un área, digamos en este caso considerando que esto es B por B, esta zapata, ¿no? Esta zapata esquinera, y que debemos encontrarla, que nos darán un valor, por decir algo, pónganle 30 toneladas, que nos darán una carga, una capacidad de soporte del suelo, pongámosle, de 20 toneladas sobre metro cuadrado, ¿cierto? Que sería igual a 0.2 megapascales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que el problema consiste en determinar cuál es este valor, delta R2 y delta RB. El valor del peso propio lo podemos lograr nosotros con base en el dimensionamiento que demos. Y la otra incógnita es esta, ¿no? R. Entonces, en el proceso del diseño, vamos a tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. Nos podrán dar la carga, por supuesto. Si nos dan la carga peso 1, digamos que es de 30 toneladas, que nos dan la capacidad de soporte del terreno, que es igual a 20 toneladas sobre metro cuadrado, estamos hablando de ese supuesto. Y que vamos a tener, nosotros tenemos una situación para arrancar con algo. Hay que arrancar con algo, de lo contrario es difícil resolver la situación. Es decir, que tenemos un peso propio de la zapata 1, que sería, digamos, para este tipo de suelo con esta capacidad de 20, yo diría que es el 8%, 8 por 3, 24, 8%. Considero, es una capacidad más o menos. Otros podrán decir 10%. Yo diría que el 8%, entonces diría que el 8% de la carga peso 1. Esto significaría entonces que si 8 por 3, 24, 2.4 toneladas, y entonces que la sumatoria de peso 1, en este caso, sería igual a 32.4 toneladas, que realmente con esa carga, diría yo que tengo la posibilidad de hacer un diseño, ya de determinar una zapata, y esa zapata entonces sería, recuerden ustedes que esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros necesitamos es conseguir el área, y el área sería igual a la fuerza sobre el esfuerzo. Y en este caso nosotros tendríamos como fuerza para este efecto la suma de peso 1, o sea, la suma de las cargas ahí encontradas dividido sobre el esfuerzo, que en este caso es sigma sub t, para poder encontrar. Entonces suponemos cuadrada la zapata, la vamos a suponer cuadrada. Entonces significa que A será igual a B al cuadrado, ¿no es cierto? B, porque la zapata tiene el lado B. Entonces tendríamos nosotros que encontrar que B va a ser igual entonces a la raíz cuadrada, ¿cierto? De la sumatoria de peso 1 dividido sobre sigma sub t.
De esta manera, digamos que obtendríamos el lado de la zapata. Estamos sacándole la raíz a esto, ¿no es cierto? Suponiendo que es cuadrada. Entonces, ¿qué ocurre? Uno al comienzo con este valor puede salir frotándose las manos y decir, listo, ya está resuelto el problema, pero resulta que cuando va a ver, ¿no? Con estas dimensiones, de pronto la zapata es insuficiente. ¿Por qué? Porque la suma de las cargas que van a actuar para hacerle el diseño de la zapata no va a ser propiamente este valor, digamos, lo voy a colocar ahí. Para el diseño no va a ser exclusivamente este valor. Nos servirá de guía, pero realmente no es suficiente, porque habría que, para hacer el dimensionamiento, recuerden ustedes, hay una reacción, y esa reacción tiene que ser igual a la suma de la carga peso 1 que viene de arriba, más el peso propio, más el delta R de un lado, el delta R2, más el delta RB, digamos, allí con la nomenclatura que hemos empleado, ¿no? Este sería, y esta sería la reacción que nos serviría para dimensionar la zapata. O sea que prácticamente nosotros deberíamos decir que en lugar de ese valor vamos a suplir por R, porque R sí está contemplando todo. En cambio, la sumatoria de peso, perdón, sí, la sumatoria de peso 1 esta carga solamente está considerando el peso que viene por la columna más el peso propio de la misma zapata. Pero al hacer el dimensionamiento uno debe procurar más bien hacerlo con R. Obviamente no lo conozco porque debo ir a averiguar dividido entre sigma sub t, ¿cierto? En lugar entonces de colocar diríamos que R. Pero para evitarnos ese problema, porque no conocemos ni delta R1, y a eso es que vamos a buscar precisamente este R, lo vamos a buscar. Entonces, ¿qué se debe hacer? Yo propongo que se haga lo siguiente, que se tome sin haberlo mutilado y seguir conservando esa situación y decir que nuestro B no va a ser ni ni este, sino que algo como que B viene a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de peso 1 dividido sobre sigma t, pero multiplicado por 1 más un porcentaje que uno puede presuponer o puede tantear. Sería como tantearlo, como hacer un tanteo, y por eso les sugiero que lo planteen en una hoja Excel. Este sería el porcentaje que sería por concepto de los delta R, ¿no? Entonces, un porcentaje que sería por concepto de los delta R, o sea, vendría por esa situación. Entonces, digamos, del delta R, o sí, un porcentaje constituido por los delta R, ¿no? Entonces, perdón, estoy haciendo aquí. Entonces, este porcentaje que lo estoy colocando aquí, sería entonces un valor que habría que colocarlo y que habría que tantearlo aquí como porcentaje de los delta R que vamos a encontrar. Y de esta manera entonces poder hallar de manera más justa esta situación. ¿Qué significa? Perdón, hago de nuevo esto porque aquí estoy trayendo como confusión. Digamos que los delta R, sería delta R, delta R2 y delta R, significarían ellos un porcentaje con respecto, diríamos un porcentaje que sería como de decir que delta R, ojo, delta R2 más el delta R en el otro sentido, delta RB, que es lo que estamos utilizando, dividido sobre esta sumatoria de peso 1, me representaría un porcentaje. Y a ese es que yo me refiero de emplearlo, ¿cierto? Entonces sería como el contemplar esa situación de ese porcentaje que me representaría
la relación entre los valores de contrapeso sobre el valor inicial de sumatoria de peso 1, y por eso, o considerando esa situación, yo planteo lo siguiente. Recuerden que lo estoy grabando este pedazo, entonces puedo borrarlo. Entonces estaría yo diciendo que SB más bien lo considere yo como la raíz cuadrada de este valor que tengo allí, que es sumatoria de P1 sobre sigma sub T, multiplicado por 1 más ese porcentaje al cual me refería hace un momento. ¿Qué ese porcentaje cuál será? Habrá que mirarlo. En la medida que uno hace el diseño, habría como hacer un tanteo y mirar qué pasa, qué resultado me da cuando yo asumo un porcentaje determinado. Estos porcentajes por lo general son altos, diría yo de alrededor de 20%, ¿cierto? O sea que yo tendría que multiplicar esta cantidad que está aquí dentro por 1.20, el numerador, por supuesto, para que este B me dé más grande y de pronto las condiciones o las exigencias desde el punto de vista digamos, de que no me sobrepase el esfuerzo que vaya a causarse en la zapata, no vaya a sobrepasar al sigma admisible o a la capacidad de respuesta de respuesta del terreno admisible. Entonces, en esas condiciones quiero que tengan en cuenta que voy a pasar ese ejercicio diciendo, mire, no dio resultado. Entonces, aumentamos y esto se hace más fácil en hoja electrónica cuando uno puede visualizar que no le está dando el sigma que está actuando, el sigma actuante, digamos, y se está yendo siempre por encima del sigma resistente. Entonces, para lograr que esta situación nos dé como que debe ser menor o como máximo igual a esto, entonces tendremos que estar mirando de qué orden va a ser ese porcentaje que nosotros vamos a estar manejando y que va a estar prácticamente dentro del radical, ¿sí? Para poder determinar ese valor de B. Entonces, esa es algo que voy a procurar hacerlo en lo posible hoy, con el fin de que tengan un referente para hacer el diseño de la zapatica de esa manera, porque ustedes tienen en el proyecto, tienen una zapata esquinera que tienen que dimensionarla de acuerdo a estas consideraciones. ¿Listo, jóvenes? De esa manera, pues llegamos a ver, María, ¿qué pasa con esto? No me quiere obedecer. Bueno. Llegamos de esta manera, entonces, a concluir con la cuestión que queda pendiente de llevarles esa información. ¿Listo, jóvenes? Por favor, ya se han registrado ustedes en la asistencia, entonces voy a hacer lo que me corresponde a mí, guardar en el chat precisamente esta asistencia que ha habido hoy. ¿Listo, jóvenes? Pues echamos para adelante. He tratado de hacerlo mejor. Este fue el último día o la última oportunidad de clase normal. Mañana tenemos como con el otro grupo una clase de práctica en la cual normalmente voy a preguntar qué inquietudes hay y dudas y cosas respecto al proyecto, pero trataré de pronto de traer aprovechando la ocasión, que haya yo hecho la grabación de esta explicación sobre la zapata esquinera en una grabación que haga precisamente ahora. Muchas gracias, jóvenes. Estamos hablando. Que tengan un resto de día muy bueno. Gracias, hasta luego. Bueno, señores, que estén bien. Hasta luego. Que me les vaya muy bien todo. Adiós.